se pospuso mucho. Bueno, de nuevo con ustedes y en este momento, bueno, pues vamos a presentar a Miguel Barros. Miguel, eres un trabajador del puerto. ¿Cuántos años llevas trabajando en el puerto? Pues llevo desde el 2009. Desde el 2009. ¿Y haciendo diferentes trabajos o solo un mismo? O siempre No, siempre de policía portuaria. Siempre de policía. Bueno, y te encuentras con que hoy pues has desayunado en el juzgado. Sí, sí, hemos pasado allí unas horitas, mis compañeros y yo. Primero agradecerte mi nombre, estar aquí, y mi nombre y mis compañeros que están en mi misma situación. Para mí es un placer teneros aquí y poder servir, por lo menos, de plataforma para que Claro. digáis un poco de qué van las cosas, ¿no? Y es me imagino que será la primera vez que te sientas en un juzgado. Pues sí, la verdad es que sí. Si a uno no le gusta tener que hacer estas cosas. ¿Verdad que no? No. Y esto se ha ido prolongando porque vosotros esto lo teníais que haber visto hace tiempo, pero con Sí. el tema de la huelga pues Sí. os lo han ido posponiendo y tal. Sí. Mientras tanto, ¿tú seguías trabajando o no? ¿O estás fuera de...? No, he fuera? estado fuera y he estado trabajando. O sea, he estado en las dos situaciones. ¿Y vosotros qué es lo que pedís? ¿Tú qué pides y tus compañeros hoy en Pedimos concreto? que si tenemos una sentencia favorable en el juzgado, que se nos readmita, Sí. que no se nos indemnice con el dinero de todos, que es público, es dinero público. Lo que queremos es trabajar, no queremos dinero, queremos trabajar. Sí. Y depende de lo que diga hoy el juez, bueno, cuando lo El- diga, ¿no? El juez pone una sentencia favorable, pero después es el puerto el que decide si nos readmite o si nos indemniza. Si la sentencia es favorable, es el puerto, al final el que decide. Es el puerto el que decide. Sí. Vosotros me decíais que es el puerto el que decide, pero específicamente el puerto de Ferrol. No otros puertos tienen la posibilidad, o sea, no tienen esa potestad que tiene en este momento el Vilariño de decir se queda o no se queda, ¿o no? No, a ver, en otros puertos... En estos puertos, ahora en el escenario actual, son los presidentes de autoridades portuarias los que deciden si indemnizan o readmiten. Efectivamente, Eso que perdón, quede con yo claro. lo he dicho mal, al revés. Ahora mismo es la autoridad portuaria la que puede decir si os admite a los tres Sí, o o os indemniza. si nos despide, nos indemniza. ¿Y qué va a decir? Bueno, pues esperamos que sean sensatos. No creo que, bueno, al final la decisión será del presidente. Hay un consejo de administración que algo tiene que decir también, ¿eh? Que estar en un consejo de administración no significa estar. Que esperamos que sí que sean sensibles a la situación en la que ellos mismos se encuentran, porque tienen que prestar un servicio público y hoy por hoy le hace falta a los trabajadores. Le hace falta a los trabajadores, no pagues con dinero público, readmite y mantén la situación hasta que consiga un empleo de carácter fijo, que ahí es donde se resolverá definitivamente todo. Porque al final lo que se quiere es, en una primera instancia, lo que comentaba Miguel, dice, hombre, yo quiero trabajar, no que me indemnices. Claro. Eso ha quedado claro. Luego lo que querrá es tener una continuidad, que le dejen el derecho a presentarse de nuevo, aunque ya se presentó en su momento, que es el segundo castigo. Ya intentaremos que de alguna forma se le tenga en cuenta la experiencia, porque son 9 años de trabajo, pero que a futuro se pueda normalizar. Si lo que buscamos es una normalización, que alguien entienda esto, no se puede hablar, vamos a ver, para intentar... somos un organismo público, por lo que comentaba que somos algo raro. Especial. Somos Vamos a dejarlo organismo especial. público, no somos una empresa técnicamente hablando, somos un organismo público, pero con un consejo de administración. Bien. Que dependemos de una cosa taxativamente de Puerto del Estado y de otra no, se ejerce la autonomía de gestión. Una autonomía de gestión que se ha visto en los puertos gallegos, sobre todo con los puertos exteriores. Al final han tenido puertos exteriores. Pero bueno, eso es otro tema que ya si quiere hablamos en otro momento. Entonces, la situación que estamos ahora es, ¿cómo puede ser que una empresa que en el 2016 ganó 4.500.000 euros pasados, Sí, de euros, no puede contratar o no quiere contratar, o cuando tiene la ocasión se dedica a, con ese dinero, que es un dinero que sale de lo público, de cobrar tasas, Sí. a todo el mundo que pasa por el puerto, que quiere traspasar o transportar una mercancía? ¿Cómo te dedicas a indemnizar? No lo entiende nadie. También. Es que No es te va, vergonzoso. el mensaje es, sí, a usted no le va a pasar nada, seamos sensatos, aunque la situación, otros no son sensatos, los que van marcando las leyes, no hay una consolidación clara todavía,
¿no? Pero bueno, dentro del ámbito de la autonomía de gestión, con ese dinero que has recaudado, no lo dediques a pagar indemnizaciones para volver a contratar, porque no tiene ningún sentido. Porque no le hacen ningún favor a nadie. Claro. Y al primero que no le hace ningún favor es a la autoridad portuaria, porque la autoridad portuaria, él sin quererlo, el que tenga que tomar la decisión, que yo, al final, cuando hablamos de un puerto hablamos del presidente, Sí. esto, hablando claro, hablamos del presidente, cuando él tiene que prestar un servicio público y no tiene gente, no tiene trabajadores para prestarlo. Dice, oye, mira, vamos a ver, con ese dinero que está pagando ya, porque cuando el compañero Miguel, si no está, va a estar otro, dice, oye, vamos a darle una continuidad de servicio público, Sí. y ya llevando la conversación al extremo de ten cuidado con lo que hace con el servicio público, a ver si va a pasar algo en el puerto y no tienes trabajadores para prestar el servicio público, porque el recinto portuario es un recinto muy sensible, ¿no? De cara a la seguridad y si hay un incendio, por ejemplo, Sí, sí, sí. o hay que llevar una ambulancia, y dice, oye, necesitarás al final, en la ocupación que desarrolla el compañero, un policía portuario que acompañe a la ambulancia, porque al igual, cuando vaya a llegar la ambulancia, ya no tenía que haberla llamado. Sí. No, pues que además es lo que decimos, o sea, si en este momento son necesarios esos puestos, incluso son insuficientes, seguramente se tendría que contratar a más gente. Entonces, Sí, por eso con no claridad. tiene sentido, ¿no? Lo que os está pasando. No, básicamente no. No tiene sentido. Entonces, y vosotros, por ejemplo, ¿cómo creéis que la autoridad portuaria, o sea, Vilariño, qué dice? Porque habréis tenido, me imagino que reuniones con él, y habéis llegado, o no habéis habido reuniones con él. Mira, yo lo más duro que he vivido, pues casi dirían que incluso personalmente, desde que estoy realizando labores sindicales, incluso casi sin apuros desde que he entrado al puerto a trabajar, pues es el verse, me he nombrado consejero, en Consejo de Administración ahora, porque tiene que estar representada la parte social, y encontrarse que en el primer consejo al que asistes se ha indemnizado a un trabajador y ha sido despedido. Entonces, pues eso es algo que no te puedes callar. Pues muy educadamente me dirijo a la presidenta, a la dirección, al resto de consejeros y consejeras, que pues desde nuestro sindicato, y entendemos también que desde el resto de sindicatos, pues no estamos de acuerdo con las necesidades de personal que tenemos, que con dinero público se paguen despidos. También quiero aclarar una cosa, que después uno de los consejeros me preguntó que, hombre, es que en este caso, por ejemplo, Miguel, Sí. es que claro, estás pidiendo que Miguel se quede fijo. No, y eso lo saben ellos ya desde el primer momento, que hablaron con su abogado, Sí, sí. y su abogado les dijo que en la administración pública no quedas fijo, porque hay unas leyes que cumplir que tienes que pasar después por una oposición, pero quedarías como indefinido hasta que se convoque la plaza. Y esa plaza sería Esa plaza se no una convoca- oposición, sería un concurso oposición. Claro, es un o sea, concurso donde oposición. donde prevaleciera pues toda la experiencia acumulada durante esos 9 años. Distinto es que fuera una oposición pura y dura donde todo el mundo No, va a ver, igual. Aquí, se puede presentar si es concurso, todo el Bueno, mundo. podría, ahí no, depende. ya, se pero puede si es presentar todo el concurso mundo. prima, el Sí. señor que lleva 9 años trabajando ahí. Si solamente se hace concurso, sí. Sí, Pero en se hace principio se concurso. puede presentar cualquier ¿Se exige que sea persona. concurso? ¿Se exige que sea concurso o oposición? ¿O es a gusto de la autoridad portuaria el ser concurso o oposición? A gusto. A gusto de la autoridad portuaria. Amigo mío, entonces es que ahí empezamos a entender ya una serie de cosas que a mí no me encajaban. Eso es importantísimo. Porque al dictaminar si es concurso o oposición, o si es simplemente oposición, si él dictamina que sea concurso, todos estos señores están dentro. Lo más probable. Si llevan 9, 10 años trabajando. No te creas, Son Pepa. tres caminos que No. son perfectamente legales. Son Sí, perfectamente. nosotros- Y él es el que lo puede escoger, la Llegado, autoridad cuando portuaria. llegue el momento, sí, bueno, tendrá que llegar a un acuerdo. Entendemos que respetará al comité de empresa, que la autoridad portuaria respetará al comité de empresa, que esas bases se llegarán a un consenso, porque tenemos que entender todos que primero, antes de llegar a la normalidad, que es una oferta de empleo público y se procede a la oposición, tenemos que resolver el parón que nos han quitado. Desde el año 2010 nos han quitado el empleo que teníamos. Bueno, eso para empezar, claro. Pero dice, oye,
parece razonable. ¿Cuántas veces vamos a hacer que se examinen? ¿Vale? Parece razonable que se entienda, porque este hombre se examinó en su momento para entrar de fijo. Porque tú te examinaste. Sí, varias veces. Varias O sea, veces. ya he perdido la o sea, cuenta. a ti no te contrataron a dedo. No. Es que es una cosa... No. A ver, vamos a ver. Es que esto clama al cielo. Y clama al cielo, pero por todos lados. Vamos a ver. O sea, este señor, que es un policía portuario, que se ha presentado a un examen, que se ha presentado a 2, que se ha presentado a 3, los ha aprobado porque así está trabajando. Y está trabajando por todo eso. Y se encuentra en esta situación. Y a ti te han pedido, me imagino, que unos conocimientos, si tú has estado allí, y te han pedido un mínimo. Tú tienes que pasar las pruebas físicas, tienes que examinarte. Tienes unos temarios y tienes unas historias. Sí. Y luego vamos a lo que yo encuentro súper escandaloso de este santo país nuestro que se llama España, que es que precisamente los encargados, los responsables de estas autoridades portuarias, se están colocando perdón, un momento que hago un paréntesis, ¿cuánto cobras tú? Más o menos Más o menos. cobramos 1.200 euros entre festivos... Con festivos con incluidos festivos, y con todo eso. incluido. 1.200 euros, Sí. fenomenal. Entonces nos vamos, y todo lo que tú has tenido que hacer Sí. para estar trabajando allí, y 1.200 euros. Y por otro lado tenemos a unas autoridades portuarias, que yo he conocido a una señora que era auxiliar de clínica, como único baremo, como único baremo, y fue la autoridad portuaria de un puerto puntero de España. Esta persona era auxiliar de clínica y es más, trabajó también en una guardería. Presidenta de una autoridad portuaria. Sin ir más lejos, José Vilariño. José Vilariño es maestro. Y gestión, que se sepa, salvo la política que es a lo largo de lo que se ha dedicado su vida, no ha tenido ninguna ni se le ha exigido un currículum. En este momento, ¿cuál es el sueldo de la autoridad portuaria de Ferrol? ¿Cuál es el sueldo de José Vilariño? ¿Me lo puede decir alguien? Sí, está publicado. Es un Sí, alto pero cargo ¿lo sabéis? publicado. Estará Sí. sobre los 90.000 euros brutos al año. 90.000 euros al año. Si llega a los Entonces, objetivos... bien, entonces estamos hablando de, yo digo, autoridad portuaria de un puerto importante, tiene que tener, es lo que yo exigiría si este puerto es una empresa que tiene que funcionar, o bien un currículum que lo acredite, como que es una persona que tiene unos conocimientos, que pueda estar ahí, un ingeniero de caminos, un ingeniero de industrial, no sé, o por otro lado, porque tampoco me valen los marinos mercantes, me valdrían un poco más, pero bueno, tampoco demasiado, o acreditada una gestión. Pero es que en este momento lo que es un agravio comparativo escandaloso es en manos de quien tenemos a las altas empresas del Estado, cuando se les está exigiendo a la gente que está en puestos muy inferiores unos conocimientos y una preparación enorme. Es que en este momento yo creo que cualquier persona en un puesto muy bajo del puerto, en el puesto más bajo del puerto, seguramente tiene más preparación que las autoridades portuarias, caramba. Pepa, si me permites un segundo, me permites. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Tengo compañeros que tienen varias carreras, másters, y por una parte te voy a decir que para el caso, en este caso puntual, a mí me daría igual. Y me da exactamente igual la titulación que tenga nuestro presidente o la que tenga cualquiera de nosotros, incluso la que tengan ellos. Ellos han pasado unas pruebas, está claro que... Sí, la diferencia, pero el presidente, perdona, la autoridad portuaria no ha pasado la prueba, no ha pasado ninguna prueba. La única prueba que ha pasado ha sido fidelidad. Sí, en este caso, fidelidad pero ¿sabes qué subyace de todo esto? Puede ser ministro en este país. Bueno, hombre, claro, sí, claro. presidente, No, pero diputado, estoy poniendo en tela de juicio eso que yo considero que cuando hablamos de que hay que primar la preparación, la experiencia, la dedicación y el saber, pero, Pepa, es que creo que es un gran déficit que tenemos en España, que es que, Dios mío, están en la cúpula problema transversal. Como problema transversal. Y podemos de España, verlo caramba. y compartirlo, pero para este caso puntual, yo te digo que me da exactamente igual lo que tenga y quién esté ahí, si está él o mañana está otro, o ayer estuvo otro, me da lo mismo. No te debe dar igual, ¿sabes por qué? Sí que me da igual, porque es si tuviera solamente no, por interés. Es Si que hay un interés si tuviera en... otra preparación, a lo mejor veía las cosas de otra manera.
Por eso no te puede dar igual. Porque a mayor apertura de mente las Bien, cosas, a mi bueno. juicio, se ven infinitamente mejor. Está claro, pero... Y a mayor nivel de sectarismo, Tiene parece gente- que se ven de otra manera. Tiene gente que lo rodea que puede asesorarlo perfectamente. Y yo creo que en esta situación deben pararse, ver un poco a los lados y ver en qué situación está, el ver lo que ha cambiado desde el año 2016, mirar a los lados a ver qué se está cociendo en los otros puertos, qué se está ¿Quién le viendo. puede asesorar? Bueno, tiene ahí un equipo directivo, abogados, Abogacía del Estado, otras autoridades portuarias, puertos del Estado. Puertos del Estado, pues como bien te dijo Pedro, ahora no, en ningún momento dice que se haya que despedir porque hay una orden de más arriba, de un ministerio. No, entonces ahora es una decisión de aquí y que Pedro antes te daba un dato que 400 y pico y tal, compañeros que han demandado y que han sido, que tienen ese... Pero hay otro, yo diría que el doble o el triple de compañeros y compañeras que no han denunciado y que también están pues esperando a que salgan plazas en los puertos. Pues, ¿y por qué no denunciaron? Pues porque no tenían dinero para pagar al abogado, porque tenían dudas, porque no se fiaban, porque no querían dar ese paso adelante. Porque tenían miedo. Porque había miedo, Claro, tienes alguna miedo de que no te vuelvan a coger represalia. en la vida y que tomen Claro, represalias. claro. Es por lo que la gente normalmente se queda calladito en casa, porque está Pues hay veces que sí. aterrorizado de que luego encima no puedas ni siquiera aspirar a ir con un trabajo en precario. Y mi pregunta es la siguiente. ¿El Consejo de Administración, quién lo forma? ¿Quiénes formáis el Consejo de Administración del puerto? ¿Cuánta gente? ¿Y qué tipo de personas? Del puerto de Ferrol. Me pide... Está el presidente, el director, que El son presidente, altos el cargos, ya director. hemos comentado. Tiene que estar el capitán marítimo, Bien, tiene que estar representada la Abogacía del Estado, bien. tiene que haber representantes de Puertos del Puerto del Estado, Ujú. de la comunidad autónoma, o sea, del gobierno galego. Partidos En políticos. este caso estará la Consellería. El ayuntamiento. El ayuntamiento está representado también. ¿Tiene algún representante? Sí. Me parece. Las asociaciones de empresarios y en este caso sindicatos. Bien. Básicamente. ¿Y cobráis por asistencia? ¿Por cómo es la cosa? ¿Dietas por ir? ¿Por no ir? ¿Os pagan al mes? ¿O como los que estáis en el Consejo de Administración, cómo cobráis? ¿O no cobráis nada? Yo hasta ahora no he cobrado, pero lo que hemos hecho y está así en los estatutos de comisiones es lo que se hace es que se ingresa directamente en una cuenta del sindicato. No, pero no digo pero por ejemplo, algo se Claro, paga. pues, ¿Cuánto se paga no, por no persona? sé exactamente, No depende tienes ni idea, claro. del El Consejo de Administración, la asistencia está remunerada, se pagan Sí. dietas. Sí. Se pagan dietas, o Sí, sea. en todos. Bien, bien. El cuánto... No las sabéis, las no te dietas, sé es decir una así, pena, claro, porque eso de las dietas muchas veces uno empieza a hablar de dietas del Consejo de Administración y alucina. Pues no lo sé exactamente. Entonces, claro, no va a pasar, es que luego pasan los consejos de administración, como tú decías, tiene la autoridad portuaria, pero la autoridad portuaria algo tendrá que decir el Consejo de Administración. Claro, depende. El Consejo de Administración a veces es muy obediente y plegadito a la autoridad portuaria y a veces sale peleón. O a veces dentro del Consejo hay alguien que pelea más, como es tu caso, por ejemplo, y hay a quien quiere estar mudito y no decir nada. Bueno, vamos a ver. Pepa, sí, por puntualizar, la ley de puertos tiene algunos defectos, pero la ley de puertos, donde sale la estructura... bastante bien representada. La estructura de los puertos intenta buscar un equilibrio y también le da una participación subgénero, pero una participación a cada comunidad autónoma. Por eso de aquello de... Sí. Tú me propones quién quieres que sea el presidente, ¿no? Con mayor o menor acierto. Pero nuestra problemática es estrictamente laboral y en este caso con un factor humano añadido que esperamos que sea atendida, porque si no, sí que no entenderíamos nada. Nosotros nos da igual que seas un ingeniero de camino, por lo que decía él, un ingeniero de camino o un maestro de escuela. Lo que tienes que tener criterio de lo público y de saber gestionar lo público. Eso sí que es importante. En el ámbito portuario, pues tenemos de todo. Tenemos a presidentes que tienen un currículum que te echa para atrás y otro currículum que te echa también para atrás. Porque sí que es verdad que hay un ámbito politizado en las autoridades portuarias. Con la intención que tuvo el político en su día de hacer participar a través de otros políticos de la comunidad autónoma, bien. La cuestión de aquí también
si aplicáramos en totalidad el acuerdo de la ley de puertos, la ley de puertos era aquello como es, tú eres administración pública, pero yo te voy a... Se genera una cierta flexibilidad con respecto al tema laboral para que tú puedas contratar y para que tú puedas tener un convenio, para no tener un funcionario, una subdirección de puerto, para hacer la actividad portuaria, sobre todo la gestión administrativa, más ágil. Eso se está incumpliendo en tanto en cuanto Hacienda o el gobierno de turno ha cogido y ha arrasado con las condiciones laborales en las autoridades portuarias. Por eso no se entiende que una autoridad portuaria, como en el caso de Ferrol, que tiene beneficio, pues le quita el 5% a sus trabajadores. Es el 5%, lo que El 5%, supondría, fíjate. el 5% más congelaciones. Llevamos un 8 o un 9% de congelaciones. Tú haces un cálculo, hay una pérdida del 20%. Tampoco se entendería una empresa con beneficio, con necesidades de mano de obra, que tengas a tu trabajador de forma temporal, cayendo en ilegalidad en la contratación. Entonces, el planteamiento es lo que hablábamos antes, ¿no? Dice, eres víctima, pero eres verdugo. Y ahora tienes ocasión de arreglar un poquito. de no ser tan Claro. verdugo. Claro. Tienes la ocasión de dedo arriba o dedo abajo. Bueno, pues a lo mejor, Queda en tu- Hombre, yo he hecho en falta en algunas autoridades portuarias, algún presidente, con gente que sacó una sentencia favorable, lo readmitió, incluso sacó una foto con ellos admitiendo que había sido un fallo de la propia autoridad portuaria. ¿Ves? Entonces yo espero que también, que aquí, porque no lo vamos a hacer, si tenemos, es un puerto que da beneficios y tenemos muy poco personal. Claro, pues a lo mejor también funciona el asunto y entonces a lo mejor salís Claro, en la hay que foto pedir- y A ver, ojalá, claro, ojalá, ojalá. ojalá. Más que nada porque al final generas unas plazas que el día de mañana pues se las van a pelear entre ellos y todos esos cientos que hay mucha gente que tiene antigüedad y no ha pasado por el juzgado, bueno, y que al final va a ser una dura lucha, ¿no?, entre ellos, pero que son plazas necesarias para la autoridad portuaria. Y en Vigo, y en Coruña, y en Marín, y en Villagarcía, en Valencia, en Barcelona, y al final son los puertos que están generando caja continuamente, aumentando tráficos y... Yo sí que, sí, en el ámbito de los puertos gallegos, sí que es verdad que algo está pasando. No puede ser que del futuro de la consolidación que antes hablábamos, que de 35 plazas posibles que vengan a Galicia, Ferrol participe de una. Dice, oye, algo estás haciendo mal, ahora tiene una oportunidad. Tiene una oportunidad de reivindicar que tiene una problemática laboral que no es ajena, no es extraño al sistema. ¿Y por qué Ferrol solo una, Pedro? Bueno, pues porque la situación, pues habría que preguntar por qué solo, según nuestros propios cálculos, ¿eh? Sí. Otra cosa es que nos sorprendería si Ferrol nos desmiente y dice que tienen 10, 12 plazas esperando para consolidación, pues estaríamos encantados. Pero según nuestros propios cálculos no llegamos. Entonces, sí que podría llegar al enganche, al vagón de enganche de la consolidación de empleo, pues a través de los contratos indefinidos. Pero es que no le queda otra al puerto, porque lo demás es más gastar dinero. Encima los receptores de ese dinero están diciendo, oye, mira, que no quiero este dinero. Yo lo que quiero es trabajar. Es claro. Tan sencillo y tan fácil como eso, dentro de... he hablado con claridad. Dice, cada cierto tiempo se ha tenido que volver a examinar. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? Entonces sí que, pues, bueno, pues yo espero que tengan la conciencia, la sensatez de decir, bueno, no vamos a reivindicar el puerto de Ferrol y vamos a entrar a formar parte de la normalidad de otros puertos de Galicia, que sí que hay, nuestros propios cálculos, ya digo, hay unas 35 plazas de consolidación, escasas, pero ahí están. En este momento, puertos del Estado de Galicia, que tenemos Vigo, La Coruña, Villagarcía, Marín, Ferrol, Pontevedra Marín. y nosotros. Son 5, ¿no? 5. Sois 5. Y si es una para Ferrol, el resto, seguro, no sé por qué me da, que el que se va a llevar la prima de plazas va a ser Vigo. No sé por qué me da por ahí. Nuestros cálculos también, porque Sí. tienen más indefinidos no fijos. Y luego La Coruña. Ahí ya no sé, pero sí, probablemente. Por eso te digo. Anda la Bueno, cosa pues, más... Llevará uno, llevará 20, el otro llevará 15 y lo poco que quede y una para Ferrol. Bueno, pues está en el momento el presidente de la autoridad portuaria
presidente y la estructura que cae del presidente, o sea, el director, los Con un asesores. agravante político, y os digo cuál es. En este momento el único puerto que tiene la autoridad portuaria del Partido Popular, no, miento, son dos, es Pontevedra, pues es Marín y el Ferrol. No, son los 5. Los 5 los pone el gobierno. Los 5 los pone la Xunta. Los 5 los pone la Los cinco los Xunta. pone la Xunta. Sí, Sí, los sí, 5 sí, de sí, sí. interés general. Sí. O sea, los cinco Sí, son del PP. Sí. Pues con todas las- Y, a ver, esto no es que sea una decisión política, no pedimos que sea una decisión política, pedimos que sea una decisión racional. Claro, pues esto es una decisión política porque Ferrol siempre, desgraciadamente, se ha mantenido al margen, hombre. Es que el propio PP ha primado siempre Vigo, ha primado siempre La Coruña, ha primado siempre hombre, hasta el presidente de la autoridad portuaria de Marín es el marido de Ana Pastor. Anda que lo van a dejar a la cola. Pero es que yo te digo una cosa, Ah, no Pepa. lo van a dejar a la cola. Me da Entonces, exactamente la igual quién ironía esté en se Marín. entiende en televisión, se entiende la ironía en la televisión. ¿Cómo van a dejar a la cola? Sería Sí. muy desagradable. Pero yo a mí me da igual quién esté en Marín. Claro. Yo tengo... No, si a ti te da igual. Y a mí, yo lo que estoy poniendo... Yo lo que no quiero es que No, nos sí. peguemos, ya nos hemos pegado un tiro en un pie, que nos lo peguemos en el otro No, también. sí, yo entiendo, pero yo Entonces, lo que te estoy diciendo es el por qué normalmente suceden ciertas cosas. Y cuando tú dices, ¿cómo es posible que Ferrol en este momento, con superávit, cómo es posible que incrementando tráficos, cómo es posible que ahora mismo que tenemos mucho más trabajo con el puerto exterior, con todo este que en tinglado, los últimos años hemos perdido un 9% de plantilla. que estemos perdiendo lo que estamos perdiendo, y en cambio otros puertos están incrementando sus plantillas y todo, pues Hay un buen futuro. es una para- cuestión política. Hay un buen futuro para el puerto de Ferrol, ¿eh? No sé, por la ubicación, por... Claro que Hay sí, una- claro hay que una- sí. Es claro. un puerto, tiene un puerto exterior razonable, una inversión razonable, de las cosas que queden claras. Está sacando rendimiento a la actividad portuaria, que eso es lo que tiene que hacer. Claro, pero Ahora- date cuenta de una cosa, todo funcionaría estupendo si José Vilariño o Pepe Vilariño en este momento dijera, ¿sabes lo que te digo? Tengo todas estas características que me estás diciendo tú, tengo todo este potencial y tengo todo este futuro, y yo, Alberto Núñez Feijóo, no te admito que me estés considerando el último de la cola, porque creo que me puedes poner al nivel de los demás por lo menos, ¿vale? Yo- Pero claro, cuando yo, autoridad portuaria, lo único que quiero es ser tranquilo, obediente y no dar la lata, entonces ¿qué es lo que pasa? Que me callo. Y entonces estoy perjudicando a mi puerto como he perjudicado a mi ciudad siendo alcalde, porque conviene que me calle, porque a lo mejor me interesa que me den algún otro huequecito. Lo que pasa es que ahora las cosas como están cambiando, a lo mejor también. Pepa, si me permites, yo creo que no viene de Santiago. A ver de qué va. Yo creo que no viene de Sí, Santiago. bueno, tu opinión de Vilariño la tengo clara. Bueno, es que Mira, vamos. hay una oportunidad, sí, realmente hay una oportunidad. Ahí no nos quedamos solamente con la situación laboral de otros compañeros. Hay empleo en la actividad portuaria. Digo aquí porque tiene... Sí, estamos mira qué ahí. preciosidad, aquí lo tienes. Y solo es el interior. Ahí no hace falta puesto de trabajo en la administración, o sea que la parte que llamamos de oficinas, no solamente nos quedamos con la situación particular de estos compañeros, que es clara y manifiesta. Ahí es el puerto tiene una capacidad de generación de empleo importante. Hombre, Y yo te digo la verdad, para ciertas cuestiones no hace falta que contacte con el presidente de la comunidad autónoma de turno, ¿eh? Que tienes autonomía de gestión, que es que de esta no te sale, tienes autonomía de gestión. Aquí ahora mismo se te pone un dilema que si haces una cosa o la otra te defines, y estamos esperándolo. Aquí ahora mismo es despedir o contratar. Y en el momento que elijas, así te estás definiendo, tu presidencia la vas a definir. Otras cuestiones hay que reconocer que no tienen autonomía de gestión, que esto es un invento, ¿eh? Que por todo el Estado, a nivel de Madrid, te va controlando, te va diciendo, ¿eh? Sobre todo el gobierno del PP ha sido imparque. Bueno, el PSOE también en su momento lo hizo. pero implacable, control, dices Sí, tú, sí, ¿no? sí, sí, O sea, el sí. control total. Sí, 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 aunque fuera una cosa de que yo tenía autonomía de gestión, yo Ferrol, No. Tururú, La yo... autonomía de gestión, quitando el tema este concreto del empleo, lo demás no existe. Depende de Madrid. Hasta ahora, hasta antes de ayer que no lo cambiaron, que todavía no me lo... Esa cosa que pasan tan rápida era Montoro. Montoro el que decidía salario, el que decidía inversiones, el que decidía todo, ¿eh? Y eso, la ley de puerto no se hizo para eso tampoco, ¿eh?
Pero en este caso, a partir de la ley del 17, pues te puedes posicionar. Y ahí es donde se va a posicionar la presidencia de la Autoridad Portuaria de Ferrol. Así veremos si quiere generar empleo o si quiere despedir a costa de los ciudadanos. Pepa, si sale una sentencia favorable, el juez o la jueza te va a dar dos opciones legales. Indemnizas y despides o readmites y pagas un salario por unas horas de trabajo. Efectivamente. Diarias, mensual, anual. Y esa hasta opción- que salga una plaza que tendrá que presentarse si no es despedido y que tendrá que aprobarla si no es despedido. Pero, pues, lo que haces es consolidar un trabajo que es necesario. Entonces es lo que dice Pedro, te defines. Entonces, ¿qué eliges? Nosotros decimos, elige la buena, elige la que necesita Ferrol, la que necesita el puerto. Como has despedido ya, estás a tiempo de rectificar. Y en cualquier caso, por nuestras declaraciones, eso es más que obvio que nosotros no nos vamos a quedar tranquilos, porque es que no lo entendemos. O sea, vosotros vais a seguir presionando Sí, y vais porque a no lo seguir entendemos. poniendo las cosas encima No lo de la entendemos, mesa y no vais lo a seguir entendemos. diciendo lo que creéis que es justo. No lo entendemos. ¿Tú porque cómo crees ahora- que podemos mirarlos a la cara si no es Claro. haciendo esto? O sea, Y sobre todo hay otra cosa, cuando el puerto exterior de Ferrol, puerto exterior, ha sido una inversión impresionante. Ya, bueno, ya no digamos duplicada con el puerto exterior de Langosteira, que eso ya fue por hacerle un favor a Paco Vázquez. Ahora vamos a hablar en plata, ¿eh? O sea, con lo del Prestige hacemos un favor a Paco Vázquez y vamos a un puerto contra natura, que es Langosteira, porque así como el nuestro tiene todo tipo de maravillas de la naturaleza, que gracias a Dios nos ha bendecido la naturaleza con las características del puerto, tanto por calado, como por protección, como por abrigo. Langosteira no, Langosteira se está consiguiendo sacar adelante a fuerza de inversión, porque naturalmente que la obra pública puede conseguir maravillas a costa de invertir muchísimo dinero y lo que era contra natura convertirlo en algo que puede ser. Langosteira ha necesitado más de lo que es el aporte artificial. Hombre. Las capacidades geomorfológicas, digamos, de la ría de Ferrol y de la entrada. Totalmente, o sea, se ha visto que es una poco cosa más- descarada y se inicia además cuando nuestro puerto está a punto de concluir, con lo cual se inicia que se le da velocidad de crucero a Langosteira y nos cierran el puerto de Ferrol, nos lo dejan ahí acogotadito durante por lo menos 13 años hasta que empiezan a decir que hace falta un ferrocarril. Qué casualidad, para que el puerto sea intermodal, qué casualidad, es que si no es intermodal es que no vale para nada, ¿verdad? O sea, después de toda esa inversión llegamos a la conclusión de que tiene que ser intermodal y 13 años después empiezan el trazado del ferrocarril y ese puerto se vende como el gran polo de desarrollo de Ferrol, como el gran futuro y la gran esperanza de la ciudad, puesto que gracias al tráfico de contenedores que van a venir, a todo lo que va a haber, y también van a venir grandes yates que van a ir dentro, y también aquí, o sea, el puerto se ha vendido desde hace 15, 20 años como un poco, ¿cómo os diría yo? Como la cura de esa herida de los astilleros. Nos cerraban los astilleros, pero venga, que os vamos a dar una cosa que salve la comarca. ¿Y en qué condiciones está ese salvavidas de la comarca? A la vista está. O sea, dejando gente, sin gente, siempre. Venga, hombre, es que esto es una tomadura de Me pelo. gustaría hacer un inciso. Dime. A lo mejor me tiene que corregir Pedro. Entre los puertos hay un fondo. Los puertos que ganan dinero aportan a la caja esa. Y los que tienen pérdidas, pues lo cogen. Entonces nosotros estamos con peor personal, con menos personal que otros que tienen pérdidas. Y nosotros aportamos esa caja. Entonces, los puertos que tienen pérdidas están con más personal y con menos precariedad laboral que nosotros. Hay ejemplos Pues que se fíjate, dan ¿no? así, otros no, otros también, pero nosotros siendo un puerto que tenemos... Por ejemplo, en Galicia, ¿sabéis de alguno que esté en esta situación que ha dicho Miguel? que ¿Hay alguno yo creo que concreto que están tengas los datos? todos, estamos en todos justos de personal. En Ferrol pues, Sí, somos el sexto, séptimo ¿Pero por la cola superávit con lo dan los todos? números. Superávit todos. Es que hay que mirar, son muchos números, hay que mirarlos. Los hemos mirado los de Ferrol Miramos el de muy a Ferrol. conciencia, Bueno, pero ya- sí los hay. Luego otra cosa es la deuda por inversión, que eso es diferente. La deuda por inversión, si tú haces una inversión, por supuesto que tienes que ir pagando esa casa, ¿no? Mensualmente tienes que pagar tu letra. ¿Quién paga el tren a Langosteira? ¿Quién paga el tren a Langosteira?
¿Quién paga el tren? Pues en teoría lo pagamos el puerto de Ferrol. Lo paga el puerto de Ferrol. Qué curioso. ¿Quién paga el...? Se endeuda, tenemos la capacidad de endeudarnos las autoridades O portuarias. sea, el puerto a Caneliñas lo paga la autoridad portuaria de Ferrol. También hay ayudas europeas, Sí. porque para la intermodalidad, para, por ejemplo, un dique de abrigo, es muy importante, dependiendo del puerto, si ese puerto conlleva un río, como puede ser Rotterdam. ¿Y por qué el también. trazado a Langosteira lo paga el Ministerio de Obras Públicas? Porque dependiendo de por dónde coja el trazado, hay partes que, pues, claro, no puede el puerto ir a hacer una obra a 30 kilómetros de su dominio público portuario, ¿no? Sin que, digamos que Fomento, que al fin y al cabo también pertenecemos a Fomento, pues digamos que es quien tiene que hacer esa obra. Y dentro de los lindes del puerto, lo que es el acceso, sí que nos tocaría a nosotros. Lo que pasa es que esa es la diferencia entre tú y yo. Es que yo no creo en las casualidades. Es que te estoy viendo, No. te estoy viendo beatífico. No, ahí va. Yo, en el apartado técnico y tal, es así, ¿no? El puerto no puede ir a 30 kilómetros de su dominio público portuario a hacer una obra, dentro de tierra, Sí, estoy hablando. sí. Y la parte que le toca dentro de su dominio público portuario la paga el puerto. ¿Qué pasa? Que se reciben aportaciones. Y si tú eres más amiga del Ministerio de Fomento o tienes más mano, pues quizás recibas antes la aportación que yo. ¿Y para cuándo el tren? 3 años. Eh, Va bien con los... Pues mira, nosotros hablamos diariamente con los trabajadores Sí. del ferrocarril que están haciendo el túnel. Estamos en el puerto, cuando estamos en el puerto exterior trabajando, aún escuchamos y aún nos tiemblan los pies, porque está muy cerca, aún está muy cerca, pero hablan de pues, estos 5 kilómetros y pico de túnel, con unos 4 añitos, más o menos. Bueno, pues hemos llegado hasta aquí. Yo os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí conmigo. Os lo agradezco. Os voy a emplazar, Soraya la tenemos por allí, pero ya nos ve, ella nos ve, y yo os voy a emplazar para que dentro de unos meses, si se ha desatascado todo esto, si Miguel ya está en buenas condiciones y ya está trabajando, porque además os voy a decir una cosa, las empresas son sus gentes. O sea, una empresa sin sus trabajadores no es nada. Una empresa necesita a sus trabajadores, sobre todo una empresa estatal, que es del dinero de todos los españoles y está metido ahí, ¿eh? Y necesita unos trabajadores y necesita unas condiciones y no puede estar en precario. Y en este momento no podéis estar como estáis a turnos y a lo mejor teniendo que compatibilizar el puerto exterior con el puerto interior, con los vertidos de la ría, con qué pasa con Reganosa, que si ve... Pero es que son muchas cosas para muy poca plantilla que tenéis y cada vez a menos. Entonces, Hay por eso... una cosa, Pepa, que esto es una factura personal. Esto es una factura vital, como decía Pedro, que al final esta decisión que debe tomar Vilariño, que tiene, después de la sentencia, tiene 5 días para decidir, no sé, a mí me sobran 4 y medio, o más. En una hora esto se decide, porque es muy simple. ¿Cuándo saldrá la sentencia? ¿Qué le calculas? ¿A lo mejor un mes? Menos. Sí. Menos de un mes está... A partir de una semana. Entre 1 a 2 semanas. Por la experiencia de otras, sí. Pues sí, por las experiencias de las anteriores, sí. Bueno, esperemos que no se vaya de vacaciones. Me da igual. No digo el juez, no Claro, digo que quien se tenga que ir, que no se nos vaya de vacaciones. Pepa, tú por teléfono puedes perfectamente tomar una decisión. Ahora hay medios telemáticos para una firma electrónica a distancia. Bueno, yo creo que con algo tan importante sobre la mesa sería una irresponsabilidad No, irse de él vacaciones. debe ser consciente, no Estamos de hablando vacaciones o no, sino debe ser consciente del problema que nos está ocupando. y de la oportunidad que tiene Ferrol. Y por supuesto que tiene que ser un motor para la comarca. Ojalá vuelvan a repuntar los astilleros. Yo creo que hay también una buena materia prima, sobre todo en recursos humanos ahí en los astilleros. Pero el puerto es una gran... Sí, lo que pasa es que ahora mismo, tal y como está el panorama y lo que he leído yo últimamente, me temo que las 5 fragatas que formaban parte de nuestra esperanza, de una me parece, promesa, se van a quedar en la barra de hielo, como decía un amigo mío, porque no creo que la saquen adelante, desgraciadamente. Pero bueno, ojalá que me equivoque. Fran, 1.000.000 de gracias. a ti, Te emplazo para otra ocasión. cuando queráis. ¿Eh? Pedro,
Muchas gracias por venir. Gracias a ti Y siempre. que vuelvas a Valencia, Que nos dejes. a esa divina Valencia, y Gracias. ya sabes dónde tienes tu casa. Gracias por dejarnos. Soraya, que estás allí lejos, Barcelona, otro puerto maravilloso que es el de Barcelona, ya sabes que aquí tienes tu casa y que contamos contigo. Y Miguel, 1.000.000 de gracias por estar Muchísimas aquí. gracias a ti. Y yo creo que, hombre, yo confío en que va a salir todo muy bien. Bueno, esperemos. Y si no salen las cosas bien, tú no te preocupes. Volvemos a hacer aquí otro programa y vamos a insistir y a coger el toro por los cuernos, para intentar por lo menos remover conciencias. Pues aquí estaremos. Muchísimas Muchas gracias. gracias a ti. Y muchas gracias a todos ustedes y hasta el próximo miércoles.